Espero todos estén muy bien. Espero que todos estén bien dispuestos a disfrutar, a aprovechar, a gozarse de este buen tiempo que el Señor nos regala hoy una vez más. Bienvenido a nuestra escuela dominical, por eso les ruego que tomen sus asientos. Si hay alguien por allá afuera, Ochoa, ¿hay alguien por allá afuera? Pásalo para acá de una vez, porfa, para que no nos interrumpa en el transcurso de la escuela. Mientras vayan buscando en sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Estamos ubicados? Romanos capítulo 12. Bien, leo para ustedes y luego de eso oramos. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien, o vence con el bien el mal.
Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y honramos tu nombre. Te bendecimos, Señor. Y queremos agradecerte porque podemos leer una vez más tu palabra. Te rogamos que nunca nos permita tomar eso por sentado. Que siempre el peso y la gloria de tu palabra sea algo que condicione nuestros afectos. Que amemos juntos orar, ir a tu palabra, escuchar tu palabra. Que todos querramos siempre adorar juntos. Permítenos, Señor, recordar que estos tiempos simplemente anticipan un tiempo perpetuo donde gozaremos de ti juntos como tu pueblo por la eternidad. Glorifícate hoy una vez más. A pesar de tus siervos, a pesar de nuestros pecados, te ruego que nos escondas en Cristo una vez más. Ayúdanos y edifica tu iglesia y por favor, por tus misericordias, salva pecadores. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestro tiempo de escuela dominical. Quiero recordar una vez más, ya que pasamos a otro punto o a otro tema, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos varios meses ya dando las clases que nosotros le llamamos de discipulado inicial o premembresía a toda la iglesia, luego de varios años. Y nuestro propósito es que podamos fomentar o caminar en unidad, bajo un mismo pensamiento, y que cada tanto todos estemos refrescando nuestra identidad pasando por nuestras clases de premembresía y además de la confesión de fe. Y en este caso particular, tuvieron un privilegio los que están como aspirantes a miembros, tuvieron un privilegio aquellos que están como dentro de la clase de discipulado inicial. Y es que no tienen que llegar más temprano, porque nuestras clases de discipulado inicial comenzaban a las 8 de la mañana. Ahora tienen el privilegio de verla a las 9:30 con toda la iglesia, así que recibieron esa bendición. Y hemos pasado por varios temas. Hemos conversado de varias cosas. Y quiero hacer un breve repaso para que ustedes luego me ayuden a ver en qué punto estamos. Hemos hablado de la conversión, lo que es la verdadera conversión, lo que es y lo que no es. Hemos hablado de nuestra perspectiva ortodoxa, entendiendo que cuando hablamos de ortodoxo, de algo ortodoxo o de nuestra ortodoxia, se trata de algo que es veraz, que es real, que además tiene que ver con un anclaje histórico que se ha tomado como ciertísimo. Es lo más puro y adecuado a las escrituras. Así estamos usando el término ortodoxo. Y dentro de nuestra ortodoxia, ortodoxia no, porque eso es odontología, ¿verdad? Ortodoxia, hablamos de un tema muy importante para nosotros. ¿Cuál fue el primero? ¿Lo recuerdan? El primero, de nuestra perspectiva ortodoxa. Nuestra ortodoxia se fundamenta ¿en qué? ¿En quién? En las escrituras. Entonces hablamos de las escrituras. Hablábamos de la suficiencia, de su necesidad. ¿Recuerdan? Fundamentamos o pusimos nuestros fundamentos en las escrituras. De allí en adelante todo va a edificarse, como efectivamente también lo presenta la confesión de fe. Luego de hablar de las escrituras, hablamos de Cristo. Hablamos que es 100% hombre, 100% Dios. Una persona, dos naturalezas. Luego de ello hablamos de la justificación, hablamos de la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia. Luego hablamos de algunas verdades escatológicas o del futuro. Hicimos énfasis que el Evangelio levanta nuestra mirada, trae esperanza. El Evangelio no es algo terrenal y temporal, es una verdad que nos lleva a tener una esperanza eterna. No se trata simplemente de esperar algo aquí en la tierra, sino
que aquellos que han sido comprados por Cristo anhelan profundamente estar con Él por siempre y que Él regrese pronto y ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Hablamos de esas cositas que son muy importantes. Luego hablamos de alguna verdad histórica que hemos llamado las doctrinas de la gracia. Y dentro de la doctrina de la gracia, obviamente pasamos por esos 5 puntos del calvinismo. Luego hablamos de lo que tiene que ver con nuestra perspectiva del pacto. Recordamos lo que significa la palabra pacto, recordamos cómo la Biblia nos habla de los pactos, recordamos y aprendimos cómo nosotros vemos los pactos, cómo vemos esa revelación progresiva. Y luego hablar de la perspectiva del pacto y cómo Dios ha ordenado su revelación a través del pacto. Vimos nuestro distintivo puritano. ¿Qué es el puritanismo históricamente? ¿Por qué tenemos un distintivo puritano? Y hablamos de cosas importantes como la libertad de conciencia anclada en que Cristo fue el que nos compró la libertad cristiana. Hablamos del principio regulador de la adoración y hablamos también de la religión experimental. ¿Sí? En su momento también pusimos pilares allí. Luego hablamos del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes se bautizan? ¿Cómo se bautizan? ¿Por qué se bautizan? ¿Por qué deberían bautizarse las personas? Hablamos de esa ordenanza comparándola con la otra ordenanza y recordando que eso comunica una verdad que sucede en el corazón de la persona, una verdad mística. Y hoy, con el favor de Dios, también hablamos en el bautismo acerca de la iglesia, ¿cierto? Que somos independientes. Hablamos también con respecto a eso, que no solamente que somos independientes, sino que creemos en la iglesia universal o invisible, la iglesia particular, el tipo de gobierno como bautistas, que somos congregacionales, a diferencia de otros gobiernos eclesiásticos. Entonces, hoy nos toca, con el favor de Dios, empezar a aplicar esto. Hoy nos toca hablar de una parte un poco más práctica que tiene que ver con el compromiso de aquellos que dicen que son creyentes, que anhelan formar parte de la iglesia, y por supuesto el compromiso o las responsabilidades de aquellos que ya forman parte de la iglesia. Todo lo que voy a decir de aquí en adelante debe recordar que está fundamentado en lo que ya hemos visto. Por cuanto Cristo ha hecho esto, por cuanto creemos esto, por cuanto somos esto, respondemos así. No se debe ver simplemente como una expresión externa de la cual usted tenga que cumplir algunos requisitos para ser parte de. Tiene que ver con la respuesta, con la consecuencia de un corazón regenerado. Insisto, esto responde a lo que ya hemos visto. Y voy a ir haciendo eco de eso una y otra vez, porque no quiero que nuestra mirada se vaya como simplemente a hablar de algunas responsabilidades vacías. Por cuanto usted es un ser humano, se comporta como un ser humano. Por cuanto usted es un padre, se espera que responda como padre. Por cuanto usted es hijo, se espera que responda como hijo. Por cuanto es estudiante, se espera que responda como estudiante. Por cuanto es cristiano, se espera que responda como la Biblia dice que debe responder. Y eso implica algunas responsabilidades, algunos compromisos importantes. En otras palabras, lo que vamos a hacer es sistematizar, ordenar lo que la Biblia dice que nosotros, o cómo la Biblia dice que nosotros respondemos, porque somos cristianos, porque tenemos un nuevo corazón. Vamos a ponerlo en orden dentro de la dogmática y del desarrollo de lo que implica la enseñanza. Siempre se ha tratado de sistematizar, bosquejar, ordenar algunas verdades para que eso facilite el entendimiento y nos permita recordarlos con más facilidad. La Biblia es la revelación
de Dios, de la historia de Dios, y no tiene ese propósito exacto de presentar sistemáticamente o presentar bosquejos literales de sus verdades. Él desarrolla su verdad en toda la historia de la redención. Por eso es que vemos en el tiempo documentos como las confesiones, los credos. Vemos en el tiempo también cómo los apóstoles inclusive trataban de resumir el evangelio o presentarlo de manera sencilla para comunicarlo a su audiencia. Recordemos Corintios 15, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando habla de el misterio, ¿no?, de la piedad, y allí lo sistematiza el evangelio de una manera concreta. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con respecto a las responsabilidades de todos aquellos que son cristianos y en consecuencia de todos aquellos que son miembros de la iglesia local. Una de las verdades que dejábamos por sentado las semanas pasadas era que Dios, cuando salva, no salva a un individuo independiente. Él lo incluye en su iglesia. Él forma parte de su iglesia universal, y la expresión visible es que forma parte de una iglesia local. Fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Es una distorsión un creyente que no forme parte de la iglesia de Dios. No simplemente podemos decir soy creyente y vivo mi vida de manera independiente al pueblo que Cristo salvó o al cuerpo. De allí las analogías, ¿no? Por lo tanto, todo aquel que es creyente tiene estas responsabilidades. En consecuencia, todo aquel que es creyente tiene la responsabilidad de ser parte de la iglesia. Todos los miembros tienen estas responsabilidades. La vamos a dividir en dos, ¿ok? Las responsabilidades corporativas y las responsabilidades privadas o individuales. ¿Cuál va a ser nuestro sistema? Responsabilidades. Por supuesto, todo creyente tiene responsabilidades con aquel cuerpo al que forma parte. Nosotros podemos ver expresiones de esto en las diferentes esferas de la sociedad. Nosotros nos movemos en medio de comunidades. La comunidad estudiantil, la comunidad del gremio empresarial, la comunidad religiosa, las comunidades, nos movemos, y cada una de esas comunidades tienen algunas responsabilidades con aquellos de los cuales forman parte. Eso simplemente deja ver ese sentido que Dios dejó a los seres humanos. Y en el caso de la iglesia particular, tenemos esas responsabilidades y tenemos responsabilidades los unos con los otros. Comenzando del segundo y gran mandamiento, que es: ama a quién, a tu prójimo como a ti mismo. Y además, ama a tu hermano. Amaos los unos a los otros. ¿Cuántas veces se repite eso en las Escrituras? Amor, amor, amor. Eso implica algunas responsabilidades, y como diría Moisés cuando escribía el Génesis, describiendo la historia de Dios, cómo inició: si cada uno de nosotros, aquellos que son parte del pueblo de Dios, somos guarda de nuestro hermano. Lo amamos en esa manera. Así que vamos a ver algunas responsabilidades corporativas. La vamos a poner así. En primer lugar, se espera de los cristianos, y que además son miembros de la iglesia, y de los que anhelan ser miembros de la iglesia, que asistan a las reuniones congregacionales. En segundo lugar, se espera que cultive la comunión cristiana. En tercer lugar, se espera que preserve la paz dentro de la iglesia. Cuarto lugar, se espera que haya una sumisión escritural a la labor pastoral. Y se espera también que Él se involucre en la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra a través de participar, inclusive económicamente, a través de eso. Es decir, que sea una persona que entienda que lo que es también
sirve y redunda para el avance del reino. Tenemos esas 5 cosas, ¿ok? Vamos a comenzar con la asistencia a las reuniones congregacionales. Es algo que todo el mundo dice, claro, soy evangélico y los domingos para la iglesia. Los evangélicos se reúnen los domingos. Así identifica el mundo a los evangélicos. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde sale? Si el Señor lo permite, nosotros vamos a estar luego de estas clases hablando de nuestra constitución o de nuestras políticas eclesiásticas. Y dentro de esos escritos que están propuestos para presentar formalmente una constitución mucho más amplia de lo que ya tenemos, está un párrafo como este. Los miembros deben asistir a todas las reuniones regulares de la iglesia, a menos que se encuentren providencialmente impedidos por causa de enfermedad, accidente u otras circunstancias, y también a las reuniones de negocios de la congregación y cualquier reunión especial que ocasionalmente se convoque a la iglesia. Hebreos 10, 24, 25. Muchas de las políticas eclesiásticas para diferentes iglesias hablan precisamente o tienen este párrafo comunicado de manera diferente, pero con la misma esencia. Se espera que los cristianos asistan a las reuniones. Si pertenecen a un cuerpo, deben asistir y deben hacer evidente que pertenecen a ese cuerpo a través de asistir a las diferentes reuniones. Y lo que estamos entonces estableciendo aquí es simplemente que nosotros como congregación no creemos en una membresía nominal o de plantilla. Nosotros no creemos simplemente que las personas se anoten, paguen una membresía y luego se vayan y vengan cuando quieran, como si fuera un club. Así no son las cosas. Nosotros creemos por las Escrituras que hay una membresía activa. Recuerden, la membresía está formada por los creyentes. La membresía es la iglesia, son creyentes. Y por supuesto, todo creyente debe tener un rol activo dentro de su comunidad de fe. Por eso es que no creemos en una membresía nominal o de plantilla. Una de las cosas que nos ayudan a ver esto con claridad es el mismo uso de la palabra iglesia. ¿Qué es lo que significa iglesia en el griego? Lo hemos dicho otras veces, ¿lo recuerdan? Iglesia. ¿Qué significa? Levante su mano. ¿Cuál es la palabra que se usa? Muy bien, eclesía. Eso está compuesto por 2 palabras, ek, que significa fuera, y kaleo, que significa llamado, ya lo hemos dicho. Literalmente se trata de los llamados afuera. La iglesia, si tratamos el término etimológicamente, es o está formada por los llamados afuera. ¿Los llamados por quién? Por Cristo. Los aparta para sí. Y este término da la idea de una reunión literal. Una reunión que tiene lugar cuando se hace un llamado oficial. Por ejemplo, ubíquense en Hechos 19:39. Hechos 19:39. Alguien que lo lea, por favor, levante su mano. Luis. Y si demandáis una otra cosa, legítima asamblea, se puede decir. Muy bien. Vea que es una frase sencilla. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea. Ese término que aparece allí, asamblea, es eclesía también. Y noten que según el contexto no está refiriéndose a la asamblea de los santos o a la iglesia como nosotros lo conocemos hoy. Había un disturbio en Éfeso, sabía que podían ser acusados de sedición, de levantar turbas contra el emperador, contra el orden de la ciudad. Reúnen una asamblea o una eclesía con el propósito de que se calmen
y luego despiden esa asamblea. Entonces, ese término que se aplica aquí no a la iglesia, nos enseña que literalmente es un término que se refiere a un llamado oficial, a una reunión. Despidió la asamblea, según el versículo 41. La palabra iglesia implica desde su etimología y en el uso en el Nuevo Testamento, inclusive, que es una reunión oficialmente convocada. De allí que nosotros esperemos, partiendo de allí, que las personas que aspiran a ser miembros de la iglesia y que se identifican como cristianos y han hecho profesión de su fe, entiendan que hay una responsabilidad corporativa cada vez que se hace un llamado oficial para que asista a esas reuniones, ¿ok? Eso para que tengamos o entendamos que la palabra misma comunica eso. La pregunta interesante es, bueno, cada vez que usted quiera convocar una reunión, todos deben asistir, todos los de la iglesia. Bueno, no es tan así. No se trata de un llamado tiránico de parte del pastor o de los pastores para que asistan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la autoridad del pastor está subordinada a la autoridad de las Escrituras. Mientras que el pastor demande, según las Escrituras, una reunión, nosotros debemos reunirnos. Y en este caso particular, hablando de esa responsabilidad corporativa, una de esas reuniones que la Biblia nos llama a tener es a que nos reunamos a ser edificados, a guardar el día del Señor y a adorar juntos al Señor. Entonces, se espera que los que son cristianos y anhelan ser miembros de la iglesia también entiendan que de la palabra de Dios mismo sale una convocatoria formal para que asista a esos tiempos. Sale una convocatoria donde Dios mismo espera que su iglesia se reúna y aparte ese día para Él, para adorarle, para glorificarle, para santificar su nombre. Y ese día, entendemos por las Escrituras, es el domingo. Lo mismo pasa con los cultos de oración. Lo mismo pasa con esas reuniones regulares que nosotros tenemos, por ejemplo, la escuela dominical, nuestro culto y la reunión de oración, como también aquellas reuniones de negocios. Y aclaro el término. Cuando hablamos de reuniones de negocios, no lo hablamos como lo conocemos de manera secular. Eso es una vez más apelando a la etimología, lo que significa propiamente la palabra. Cuando hablamos de reuniones de negocios, simplemente estamos hablando de la reunión donde se reúne, valga la redundancia, la iglesia para tratar asuntos que tienen que ver con nuestras responsabilidades, que tienen que ver con el llamado que Dios nos hizo. Estamos conversando, llevando acuerdos o informando acerca de las cosas que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Algunos le llaman esas reuniones, nosotros le llamamos asamblea, ¿no? Otros le llaman reuniones de negocio. Nosotros cada cierto tiempo tenemos asamblea. Por lo menos 2 o 3 veces al año tenemos asamblea. Se reúne la membresía para tratar asuntos de la iglesia. Asuntos como qué? Bueno, asuntos como lo que tiene que ver con la recepción de los miembros, con algún caso de disciplina, que tiene que ver con el local de la iglesia, decisiones que debamos tomar. Muy importante, nos reunimos para rendir cuenta de cómo se ha usado el dinero que ha entrado por las ofrendas, donde se respalda a través de los meses cómo todo eso se ha llevado y en qué se ha gastado. Todos los miembros están enterados de la administración de las finanzas en ese sentido. Hacemos una reunión entonces de asamblea o de negocios y se espera que los miembros tengan esa cuestión clara, que es su responsabilidad asistir allí porque forman parte de la iglesia. Por eso es que vemos con preocupación
que alguna persona falte de manera constante a la iglesia. Nos preocupa mucho ver que algunos no tienen claro esto y de manera, puede ser desinteresada y negligente, prescinden de esos tiempos por causas injustificadas. Es importante. No estoy diciendo que así usted esté enfermo, se esté muriendo o no tenga alguna razón justificada, no puede dejar de venir. Usted, en la providencia pueden suceder muchas cosas. Muchas cosas. La intención de la iglesia nunca es perseguir a los hermanos. La intención fundamental de la iglesia debe ser, por las Escrituras, estar preocupados por aquellos miembros o aquellas personas que forman parte de la iglesia. Y por eso queremos intencionalmente cuidarnos los unos a los otros, cosa que vamos a ver más adelante. Entonces, no debe ser cualquier razón la que yo debo tener para dejar de cumplir con mis responsabilidades. De hecho, si usted falta un parcial en la universidad, no debe ser cualquier razón la que usted le presente al profesor. Si usted falta a una reunión en su trabajo, no debe ser cualquier razón la que usted le presenta a su jefe. Le perdonarán la ausencia siempre y cuando sea justificado. No estoy diciendo que nosotros seamos como un jefe o que seamos como un profesor. Estoy diciendo que efectivamente tenemos responsabilidades que Dios nos ha dado como miembros de la iglesia para honrarle a Él y honrar a nuestros hermanos. Y la comunión en el ejercicio del cumplimiento de nuestras responsabilidades cuando estamos viniendo a la iglesia, a estas reuniones que he mencionado, comunica su interés, su disposición y lo que está en su corazón con respecto a esas cosas. Recuerden, le dije al principio, es una respuesta. Es una respuesta. De allí que nosotros nos preocupemos. Oye, este hermano no ha venido durante 2 semanas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, la responsabilidad que la Biblia presenta dentro o con respecto a las reuniones de la iglesia, por lo que implica, por el llamado de Dios, podemos compararla con la familia. De hecho, una de las ilustraciones que Dios nos da para que nosotros entendamos la iglesia es que son la familia, o esta es la casa de Dios, como lo dice Pablo a Timoteo. Y si nos vamos a esa ilustración, yo creo que usted se preocuparía si su hijo no llega durante 2 días a la casa. Yo creo que usted se preocuparía si su esposo faltó a reunirse en la noche con ustedes antes de dormir. Si no llega a las reuniones familiares, si no llega a su casa propiamente. Se preocuparía, ¿verdad? Quiero extraer la importancia del asunto para decir, me preocupo por lo que le haya pasado, lo que está viviendo ese hermano al no venir a la iglesia. Algo tuvo que haberle pasado, porque él sabe que Dios nos convocó los domingos, por ejemplo, a la iglesia, y es algo de suma importancia. Entonces, mi intención no es, no vino a la iglesia, ese que es comulgar, no me importa cómo se puede estar congregando, Mi intención está en que quiero que él siga aprovechando lo que Dios nos da en esas reuniones y que él pueda seguir expresando esa vida de obediencia. El bien de su alma se encuentra en cumplir con aquellas cosas o en vivir como Dios espera que él viva. Por eso es muy importante eso, y creemos entonces, como vamos a ver en el próximo punto, que dentro de nuestra comunión cristiana necesitamos cuidarnos y velar por esa concurrencia a las actividades, o mejor dicho, a las reuniones de la iglesia. Mira, la Biblia enseña claramente que eso es la consecuencia natural de la conversión o de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Hechos 2, 41, 42 dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean lo que perseveraban.
en la comunión los unos con los otros, y menciona algunas cosas que se hacen en el contexto de la reunión congregacional: partimiento del pan, oraciones. Hechos 5, 12 al 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ellos estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el pasaje que usted siempre le cita a su hermano cuando no viene a la iglesia, ¿cuál es? Hebreos ¿qué? 10, 24 al 25. Y considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando él está diciendo no dejando de congregarnos, está implicando con ellos una obligación regular. No se dejen de congregar, es peligroso. Epa, es delicado, está diciendo. No dejando de congregarnos cada cuánto, cada 2 meses, cada 3 años. La implicación es obvia, no dejando de congregarnos nunca, no dejando de congregarnos ninguna de las ocasiones en que la iglesia convoque una reunión. Esa es la idea del texto. Además, vean los beneficios que están detrás de esto. El pasaje dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. La pregunta es, ¿cómo? No dejando de congregarnos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Insisto, ¿cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay un sentido de premura. Es tan importante reunirnos para estimularnos, sabiendo que aquel día se acerca. La palabra propia, cuando tratamos de la palabra iglesia, hablando de iglesia, nos implica la asistencia o la responsabilidad a una reunión. Cuando tratamos los pasajes bíblicos, nos damos cuenta que la Biblia también nos invita a eso. Cuando hablamos del carácter de la iglesia como cuerpo, como iglesia, como familia, implica una responsabilidad mutua, corporativa. Insisto, hermano, no es que, bueno, el pastor Naguar es fastidioso, me están mandando a asistir a todas las reuniones, y si yo me enfermo y si me duele la cabeza. Yo creo que pudiésemos expresarlo así. Los miembros deben asistir a todas las reuniones regulares de la iglesia, a menos que se encuentren impedidos providencialmente, enfermedad, accidente y otras circunstancias. Hay razones providenciales por las que una persona puede hacérsele imposible venir a la iglesia, participar de algunas reuniones congregacionales. Pero estamos hablando de razones providenciales. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando que simplemente me levanté cansado ese día. No estoy hablando de que simplemente me dolía un poquito la cabeza, entonces... No estamos hablando de esas cosas que por lo general nosotros ponemos sobre la mesa para justificar que no cumplimos con nuestras responsabilidades delante de Dios. Claro, como otros siempre usan el ejemplo. Bueno, el trabajo, una vez más. Bueno, te le duele la cabeza, pero va para el trabajo porque sabe que no va a cobrar. Luego lo van a votar. Pero amados hermanos, nosotros necesitamos sincerarnos en esto. Y guardar nuestros corazones. Necesitamos ver que Cristo conoce las intenciones de nuestro corazón. Necesitamos recordar que nosotros no venimos acá simplemente por asistir o para cumplir con las otras personas, para que me vean.
Usted no quiere llenar el ojo de los hombres. Pues espero que por lo menos sea así. A usted no le debería interesar simplemente lo bien que piensen los otros de ti. Cuando hablamos de esta asistencia a las reuniones como una responsabilidad, insisto, es una expresión, es una consecuencia natural. Tú deseas, tú te haces más responsable, porque tú sabes que Cristo te salvó para formar parte de una comunidad de fe. Y mientras formes parte de una comunidad de fe, entonces tienes una responsabilidad corporativa. Se espera que asista a las reuniones de la congregación. Hay varios hermanos que han sido muy edificados en los tiempos de oración, en la reflexión, en las acciones de gracias o escuchando inclusive la oración de los santos. Pero cuando nosotros empezamos a poner límites, que si el trabajo, que si la hora, que si el cansancio, que la cosa, que si vengo, que si cosas, que para acá, cosas que no tienen, que de plano se ven que no tienen sentido, entonces eso va a repercutir en su vida espiritual también. Por eso es que se espera por las Escrituras, dentro de esas reuniones, responsabilidades corporativas, el cultivo de la comunión cristiana. Cultivo de la comunión cristiana. Cultivo de la comunión cristiana. Por supuesto, alguno pudiera decir, bueno, esto está chévere. Me gusta la gente con que me relaciono en la iglesia, me tratan bien. Oye, que son chéveres, chicos. Entonces yo voy a tratar de cumplir con estas cosas y ya soy miembro de la iglesia y todo bien. No necesito nada más. Pensándolo bien, si saco las horas a la semana, los miércoles 1 hora y media, 2 horas, los domingos 2, 3 horas, 5 horas a la semana, y cuando convoquen asamblea, y así estoy enterado de las cosas que hacen en la asamblea, y me hago, y estoy allí siempre relacionándome con esa gente. Soy moralmente mejor que los demás. Pudiese pensar alguien, pero no se trata de eso, insisto. Recuerde que la asistencia a las reuniones es una consecuencia natural de lo que Cristo hizo en tu corazón, donde ha cambiado tus afectos. Entonces tú amas inclusive las responsabilidades que Cristo ha puesto sobre ti. Y esas responsabilidades corporativas. Y dentro de esas responsabilidades corporativas está la comunión cristiana. Hay una comunión. La comunión cristiana, de hecho, es algo que no es que nosotros la inventamos. No es el producto de un estudio sociológico acerca de las costumbres e intenciones de la gente, de la sociedad, de las personas. No, la comunión es algo que ya otro alcanzó para nosotros. La comunión es algo que otro alcanzó para nosotros. ¿A qué me refiero? Si Cristo nos salvó, y como algunos quieren salirse de algunas responsabilidades, ostentan la expresión, yo no soy evangélico, yo sí que tengo una relación personal con Cristo. Pero si tú tienes una relación personal con Cristo, entonces Él te hizo uno con Él, y si te hizo uno con Él, Él decidió, y la palabra lo muestra así, ser uno con su pueblo. Y no eres tú solo. Él alcanzó una comunión para ti con el Padre y alcanzó una comunión para ti con el resto de su pueblo. Y si eso es así, entonces no es algo que tú creaste, no es algo que tú forjaste. No, me porto bien con el hermano y yo paro la comunión. No, Señor. Ya Cristo lo logró. Por eso es que el apóstol Juan en su primera epístola lo expresa de esta manera. Primera de Juan 1, del 3 al 6. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él, entonces tenemos comunión ¿con quién más? Unos con otros. Unos con otros. La idea que Juan viene desarrollando aquí es simplemente que nuestra comunión unos con otros depende de nuestra comunión con Cristo, hermanos. Y nuestra comunión con Cristo, a su vez, depende de nuestra relación con el pecado. Si andamos en tinieblas, no podemos tener comunión con Cristo. Y si no tenemos comunión con Cristo, no podemos tener comunión unos con otros. Note que el factor principal por el cual las personas no tienen comunión, según el apóstol Juan, es el pecado. Si alguien se distancia de la comunión, posiblemente hay una cuestión que no está bien en su corazón. Inclusive, la sociedad, los que no son cristianos se preocupan cuando una persona se aísla. Y quieren estar buscándolo, no, acompáñalo, vamos, anímalo. Saben que no está tan bien vivir de una manera independiente, sin comunión. Y esa idea lo expresa claramente Juan aquí. Si no tenemos comunión con Cristo, y si no tenemos comunión con Cristo, ¿qué es? Pecado. No andamos en luz, andamos en tiniebla, según lo que Juan dice. Entonces, si no tenemos comunión con Cristo, no podemos tener comunión con los otros. De una manera sencilla, si tu relación con Cristo está firme, constante, saludable, se deja ver ¿en qué? En la comunión los unos por los otros. En la comunión los unos con los otros. Por eso es que nos preocupamos. ¿Qué pasó que no quiere estar en comunidad? Que no viene a la iglesia. ¿Qué pasó con él? La palabra de Dios es muy clara. Ahora, les recuerdo, la comunión no es algo que nosotros tengamos que construir. Y lo voy a dejar claro porque es algo que nos permite poner nuestra fe solamente en la obra de Cristo. La comunión no es algo que nosotros tengamos que construir, que tengamos que fabricar, que nosotros tengamos que inventar. Porque en el momento que nos unimos con Cristo, estamos uniéndonos también indisolublemente al resto del pueblo de Dios por la eternidad. Cuando nos unimos a Cristo, nos estamos uniendo también al resto del pueblo de Dios por la eternidad. Usted sabe que esa verdad debería aplastarnos, debería conmovernos, debería afectarnos. ¿Qué pasa conmigo que no puedo estar en comunión con algunos de mis hermanos, con mis hermanos, que no puedo disfrutar la comunión cristiana expresada inclusive en las reuniones regulares de la iglesia, cuando la Biblia me enseña que yo estoy unido a Él por la eternidad en Cristo? Algo no está bien. Algo está afectando tu perspectiva de la vida o de tu fe. Nosotros no podemos tratar de manera tan ligera, hermanos, lo que ya Cristo con su sangre derramada en la cruz logró por nosotros y para nosotros. Nosotros no podemos ser tan negligentes, vamos a usar ese término, insensibles. Y también no podemos ser tan hipócritas como para decir, sí, Cristo me salvó, lo amo, derramó su sangre por mí y canto aquí. Y olvido las implicaciones de su obra en la cruz.
Olvido lo que implica que Él me haya unido a Él por su muerte. Implica que estoy unido a otros, a los cuales he de amar con el amor que Cristo ha tenido por mí. Y quiero estar con ellos, no solamente en las reuniones congregacionales, es una perfecta expresión esos tiempos, por supuesto, pero trasciende este asunto. Eso implica que dentro de nuestras reuniones, nosotros, o de nuestra vida cristiana, mejor dicho, debamos luchar por el bien de todo el cuerpo. Eso es lo que nos expresa 1 Corintios 12, 25 al 26. En la práctica, ¿cómo se ve esa comunión cristiana que Cristo ya alcanzó y que lo que nosotros debemos hacer es cultivarla? Bueno, ¿cómo cultivamos esa comunión cristiana que ya Cristo alcanzó? Bueno, debemos luchar por el bien de todo el cuerpo. Debemos procurar familiarizarnos con los demás miembros del cuerpo. Debemos orar por los demás miembros del cuerpo. Debemos ayudar materialmente a los demás miembros del cuerpo si es necesario. Así se ve esa comunión. La comunión no es simplemente tengo comunión contigo, o la comunión de los romanistas, ¿no? Paz y sabes cómo se saluda. No, eso no es amar, cuidar, velar por aquel que es tu hermano, por aquel que forma parte de la iglesia, por aquel con el cual te has comprometido en el momento en que Cristo te salvó. Dice 1 Corintios 12, 25 al 26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Romanos 12 del 25 al 26. Debemos luchar por el bien de todo el cuerpo. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Debemos procurar familiarizarnos con los miembros del cuerpo. Decía Romanos 12 que debemos en honra preferirnos los unos a los otros. Orar por los demás miembros del cuerpo, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar por los miembros del cuerpo. Alguien que lea Hebreos 13:16, por favor. Y hacer el bien y de la verdad no os olvidéis de dejar el sacrificio se agrada a Dios. Muy bien. Es clarito, ¿verdad? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? ¿Cuáles son los sacrificios? De los cuales Dios se agrada. Que tú vengas simplemente a la iglesia y cumplas con el cheque que el pastor te dijo en aquella clase dominical. No, hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Hechos 4:34 al 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Algunos han usado este versículo para establecer ideas políticas. Pero lo que está comunicando aquí Lucas, expresando lo que había pasado con la iglesia, era que el amor que se tenían y estaban tan persuadidos de lo que Dios estaba haciendo, que estaban dispuestos a usar sus recursos para ayudar a los hermanos que estaban necesitados. No nos está dando una directriz que vendamos todo
o que tengamos que quitarle a alguien para darle a otro que necesita. Nos está diciendo, nos está enseñando de la disposición que había en el corazón de los creyentes que habían sido comprados, que habían conocido el Evangelio, que habían recibido el Espíritu de Dios. Yo tengo un problema cuando hablamos de deberes, ¿no? No uso mucho el término y ahora lo estoy usando. Y lo uso con responsabilidad porque no se trata simplemente de que yo le exija algo a usted para ser cristiano o ser parte de la iglesia. Todo deber, bíblicamente hablando, debe desprenderse de lo que usted es y de lo que Cristo ya ha hecho y de lo que Dios es. No te estás ganando nada con cumplir con tus responsabilidades con la iglesia. Estás simplemente viviendo como Dios espera que tú vivas. Por eso se espera que asistas a las reuniones regulares de la iglesia, si eres miembro de la iglesia, si eres cristiano. Por eso se espera que haya una comunión, que cultives, además de esos tiempos de relación, otros tiempos con tus hermanos, que se prefieran, que se amen, que se cuiden, que sean amigos, que se pastoreen en ese sentido, que se discipulen, que se amonesten, que se exhorten, que se animen a la fe, que puedan sacar de sus propios recursos para apoyarse ante las necesidades que puedan tener, porque las hay, en virtud de lo que Cristo es y ha hecho, en virtud de lo que Cristo, en lo que Cristo nos ha convertido, su pueblo, su iglesia, su familia. Somos de Él. No es simplemente un deber hueco. Se trata de nuestro corazón y lo que la Biblia dice de lo que se espera o cómo se ven los creyentes. Por su fruto lo conoceréis. Si nosotros somos parte de ese árbol, nuestros frutos van a comunicar que efectivamente somos de ese árbol. De eso se trata la comunión, hermanos. No la creamos, no la construimos, Cristo la alcanzó, nosotros la cultivamos, nos ejercitamos en ella. De hecho, es simplemente la expresión externa de un lazo que ya tenemos si efectivamente estamos en Cristo. Es la expresión externa, visible de ese lazo. Por eso cuando estamos considerando una profesión de fe como iglesia, pensamos, ¿cómo se está relacionando con sus hermanos? ¿Ama a sus hermanos? ¿Cómo esa persona está viviendo en comunión? ¿Cómo esa persona está comunicando que anhela tanto estar con Cristo y con su pueblo por siempre, que quiere venir y anticipar de alguna manera ese tiempo? ¿Cómo le habla? ¿Cómo ve? ¿Cómo viste? ¿Cómo viene? ¿Cómo expresa esa comunión? ¿Cómo cultiva lo que Cristo ya logró? Imagínense que Dios nos dé la gracia de ser padres. La vida es algo que solamente Él puede lograr. La vida es de Él. Y que nosotros, porque no quisimos tener un hijo, entonces prescindamos de eso que viene de Dios, que es la vida. Estaríamos haciendo muy mal, ¿verdad? Mucho mal. Bueno, quiero poner sobre sus hombros ese peso y para terminar recordarles que a pesar de que quiero poner ese peso sobre sus hombros, es un peso que se puede llevar porque es fácil y ligero. Porque si tú amas a Cristo, amas a los que son de Cristo. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y si se te ha hecho complejo, mi hermano, si se te hace difícil por tu personalidad, por tus heridas del pasado, porque tienes, no sé, por tu pecado, recuerda que solamente Cristo puede hacerte descansar, solamente Cristo puede tomar tu alma y darte consuelo
porque Él ya hizo lo que tú no puedes hacer. Y es en sus méritos, es por el Espíritu que tú puedes hacer eso. Y ese pasaje lo cito mucho porque me encanta como dice que si tú llevas la carga de Cristo y de verdad estás con Él, unido a Él, te acercas a Él, vas a Él, es la única manera de hallar descanso para tu alma. Y el descanso en tu alma, de tu alma, también está en la comunión cristiana. Entonces, sí es una responsabilidad la cual para la cual Dios capacitó a la iglesia. Dios no te está diciendo, se espera esto de ti y no hizo nada en ti. No, te está diciendo, se espera esto de ti y te da un nuevo corazón, te da de su espíritu, te da tu palabra, te da los hermanos. Tiene la capacidad. Así que es por gracia mantener y cultivar esa comunión. Y si no podemos o no la hemos estado viviendo, hermanos, entonces pidámosle a Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Se espera esto porque tú lo hiciste para mí. Ayúdame. No quiero descansar en mi fuerza ni quiero impresionar a nadie. Te quiero ser fiel a ti. Esa es la oración de un cristiano. Bueno, vamos a orar. No sin antes recordarles, aquellos que quizás es nueva esta enseñanza, recordarles que yo sé que usted también tiene un anhelo de comunión, de estar, de formar parte de algo. Y ese anhelo es propio de su diseño. El lugar donde usted puede encontrar descanso, consuelo, ánimo, donde inclusive puede cumplir con su propósito original de adorar a Dios, es en medio de la iglesia, del pueblo de Dios. Y para ser pueblo de Dios es necesario que reconozcamos que le hemos ofendido, que no hemos vivido como Él ha esperado de nosotros, que nuestros pecados nos han alejado de Él. Pero al reconocer eso, ver a Cristo. Cristo vino para hacer lo que yo nunca pude hacer por mis propias fuerzas, y por Él, confiando en Él, viéndolo a Él, amándolo a Él, poniendo todo lo que yo soy en Él, es que yo puedo ser salvo y formar parte de este tipo de comuniones en Cristo. Así que por favor, amigo, ve a Cristo y sé salvo. Ve a Cristo y disfruta de todos los beneficios que Él nos ha dado. Nos ha hecho parte de una familia, no solamente mientras vivamos en esta tierra, sino por siempre. Padre, gracias por este buen tiempo que nos has dado. Te ruego que nos ayudes a vivir para tu gloria, que nos recuerdes a Cristo y su obra en la cruz, que nos recuerdes lo que has hecho de nosotros, Señor. Edifica tu iglesia, permítenos ser responsables y permítenos crecer en comunión. Permítenos comunicar lo que ya tú has hecho por nosotros, Señor. Guarda tu iglesia, salva a los pecadores y sigue estando con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.